Muy bien, chicos, vamos a comenzar con la clase. En la clase pasada terminamos de ver la parte de el arte egipcio, ¿cierto? Lo terminamos, muy bien. Vamos a continuar ahorita con la parte de del arte de la Mesopotamia o de Mesopotamia, que viene ahí abajo, en donde nos dice que el arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que florecieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, desde el Neolítico hasta la caída de Babilonia, ante los persas en el año 539 a.C. Dice, entre ambas fechas se desarrollaron las civilizaciones Sumeria, Acadia y Babilonia. Hacia la mitad del tercer milenio antes de Cristo, se produjo el florecimiento de la metalurgia. Si bien desde milenios atrás se fabricaban objetos de metal a base de materiales metálicos encontrados tal cual en la naturaleza, llamado metal nativo, fue en este periodo cuando aparecieron las primeras técnicas de forja y de obtención de metal a partir de minerales metalíferos, que sería la mena. Dice, además de los metales preciosos como el oro, plata y su aleación natural, como el electro, y del plomo, entre los primeros metales destacó el cobre, que poco después se comenzó a alear con estaño o con arsénico para fabricar bronce, que a diferencia de los anteriores, que eran relativamente fáciles de trabajar, era un material muy resistente y adecuada para la fabricación de armas y todo tipo de utensilios y obras de arte, lo que requería su fundición y la obtención de la forma requerida mediante un molde o la técnica de la cera perdida. Estos dos tipos de bronce convivieron durante unos 1000 años en diferentes zonas geográficas del antiguo Oriente Próximo. Al bronce arsenoiso se le dio al sur de Mesopotamia, en Canaán. Al este de Anatolia y en el Cáucaso, el bronce de estaño en toda Mesopotamia sería Irán, Siria y Sicilia. La única región donde estos dos tipos de bronce convivieron fue Mesopotamia, hacia principios del segundo milenio antes de Cristo. El bronce de estaño terminó por imponerse. Hacia el año 1200 y 1000 a.C. se incorporó el uso del hierro en la metalurgia, posiblemente a partir del descubrimiento de la tecnología de carburación. Aunque en esta época su escasez y alto precio, muy superior al del cobre y en muchos casos similar al del oro, restringía su uso al ámbito militar y no se popularizó hasta mucho más tarde. La determinación geográfica se ha considerado la causa principal de la preferencia mesopotámica por el adobe y el ladrillo como base material de su arquitectura. Aunque gran parte de la arquitectura es adintelada con el uso de las vigas de madera, el arco y la bóveda son más comunes en la arquitectura egipcia. La principal diferencia en esta fue que era mucho de menor importancia los monumentos funerarios. Son otros dos tipologías básicas para el urbanismo, y la arquitectura las que nacieron en Mesopotamia fue el templo y el palacio. Básicamente, chicos, los de Mesopotamia, hagan de cuenta que fue una época o una era justo en la salida de la época del arte egipcio, o un poquito incluso mezclada con el arte egipcio, ¿ok? Estaban más o menos en la misma zona y distribuidos, digamos, no estaban tan lejos. Dice que en este caso, chicos, lo que destacó mucho en la parte de la Mesopotamia
fueron los metales preciosos que ellos utilizaban para trabajar. En este caso nos hablan de oro, de plata, y también dice que lo hacían en aleación natural, ¿no? Y también dicen que empezaban a utilizar el plomo. Entre los primeros se comenzó, destacó el cobre. El cobre era algo que ellos ya conocían, pero ahora empezaron a hacerlo de manera en aleación con otros elementos, que en este caso lo aliaron con el estaño y con el arsénico para poder fabricar bronce. ¿Para qué fabricar bronce, chicos? Un poquito más adelante. ¿Para qué? Para las defensas. Para las defensas. ¿Qué es más caro, el oro o el cobre? Pues simplemente hagan de cuenta que el cobre suplía las necesidades, era lo suficientemente resistente, era un material muy moldeable, era un material muy fácil de encontrar, por así decirlo, y les resultaba muchísimo más práctico realizar armas e incluso cuestiones artísticas de esculturas y demás en bronce para no estar utilizando oro. A pesar de que sí eran fabricantes de oro y de plata y sí lo hacían, no tenían, como les digo, no lo hacían de una manera recurrente, no trataban de utilizar el material más resistente y más económico también que podían encontrar en estas partes. Dice que al final el bronce de estaño fue el que terminó por imponerse porque algunos lo utilizaban con arsénico y unos con estaño, y al final el de estaño fue el que terminó como que ganando, ¿no? Dice que el hierro, hubo el descubrimiento o se incorporó la cuestión del hierro. ¿El hierro para qué nos sirve? ¿O para qué creen que lo usaban? Las armaduras. ¿Y por qué no lo usaban para el día a día? Sería cómodo, por ejemplo, ¿tienen en su casa algún sartén de hierro? Está bien ligerito, ¿verdad? Están pesados. Normalmente esos sartenes, o sea, son de los que los agarras y ¡ay! Son los sartenes que podemos meter al horno, son los sartenes que podemos meter al asador, son los sartenes que aguantan un chorro de temperaturas altas y va a permanecer intacto todavía, ¿ok? Entonces, imagínense a qué temperatura tienen que meterlo para su fundición, para realmente poder hacer otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el hierro fue una de las cosas, digamos, a destacar que tuvo el arte de Mesopotamia o la era mesopotámica, en donde sí dijeron que el arte lo descubrieron a partir de la tecnología de carburación que empezaron por ahí a hacer. Y como era muy escaso y costaba caro también tenerlo o traerlo o fabricarlo o adaptarlo, dijeron que no lo iban a usar para el pueblo, por así decirlo, ¿no? Lo iban a usar solamente para la cuestión militar, que hoy podemos decirle militar, pero en ese entonces, pues, ¿qué serían las personas al frente, las personas que iban a las guerras o que iban a pelear, pero lo empezaban a utilizar como escudos, como protectores, como a lo mejor empezaban a hacer unos cascos que tú dices, oye, imagínate qué pesado traer un casco a lo mejor de hierro. Pues sí, pero no te mataban. Y en ese entonces no. Hoy en día, ¿han cargado alguna vez un chaleco antibalas? ¿Pesan? Pesan, pero... Cargarlo. Bueno, sí, las medidas, ¿no? Y me imagino que van dependiendo de los calibres también. Ok, perfecto. Hoy también enterada de los chalecos antibalas. ¿A qué se dedica, compañera? Ok. Pesan sí, pero nunca comparado con uno de hierro, por ejemplo.
o esas mallas que a veces se ponían las personas abajo también para evitar, pues que si le pegabas ahí no le dabas, ¿no? Una tipo de protección también. Entonces, el descubrimiento del hierro, chicos, se dejó para uso exclusivo de las cuestiones militares o de las personas que estaban al frente para defender, en este caso, pues la parte de la era de la Mesopotamia, ¿no? Y dice que no se popularizó hasta mucho más tarde. La determinación geográfica dice que tenía preferencia por el adobe y el ladrillo para la construcción en la arquitectura, aunque en gran parte la arquitectura es adintelada con el uso de vigas de madera, ¿ok? Dice, el arco y la bóveda son más comunes en la arquitectura egipcia. La principal diferencia en esta fue la mucho menor importancia de los monumentos funerarios. En cuanto a arquitectura, no andaban tan diferentes, era muy similar la arquitectura que ellos usaban, tenían mucha preferencia por la cuestión del adobe y el ladrillo, pero dice que aquí en este caso los mesopotamios ya no le empezaron a dar tanta importancia a la cuestión funeraria como se la daban los egipcios. Entonces decían como que, bueno, sí es importante, bueno, sí, los difuntos, la vida después de la muerte, todo lo que platicamos la semana pasada, pero no le daban como que ese tributo tan grande como lo daban los egipcios. No, por el contrario, dice que ellos tenían dos tipologías básicas para el urbanismo y la arquitectura, y estos eran el templo y el palacio. Fuera de estar venerando a los muertos, como lo hacían los egipcios, la cuestión de los templos y la cuestión de los palacios se empezó a utilizar para empezar a tener puntos de referencia con el pueblo y a tener también, ¿cómo le llamamos? A tener como esa veneración, pero no hacia los muertos, sino a los dioses, ya más enfocado en lo próspero, en tenerle un altar, tenerle algo ahí para que el dios se portara bien con el pueblo, etcétera, etcétera. Entonces, la medieval no es tan atrás, es más adelante, creo. Pero donde hubo un chorro de peleas y así, ¿verdad? Pero no, en este caso los mesopotámicos o la era Mesopotamia se empezaron a dedicar un poquito más al templo y al palacio, que más adelante en otras eras vamos a ver que el templo y el palacio son súper importantes, así como los monumentos funerarios para los egipcios, sobre las tumbas y todo eso. En el otro, en la era, por ejemplo, griega, todos los templos y palacios es lo top de lo top de lo top, ¿no? Vamos a ver el arte minoico, chicos. Y terminando el arte minoico, antes de entrar a la parte griega, les voy a poner unos videos que me gustan para cerrar el tema como que Egipto, Mesopotamia y minoico, que también se pueden llegar a mezclar en ciertos momentos. Muy bien, arte minoico. Dice, arte minoico o cretense es el arte de la civilización minoica o cretense, una civilización prehelénica que se desarrolló en la isla de Creta entre el tercer milenio y el segundo milenio antes de Cristo. La mayor colección de arte minoico está en el Museo Arqueológico de Heraclión, cerca de Gnosos, en la costa norte de Creta. En el arte minoico, entre otros restos de la cultura material, especialmente la secuencia de estilos cerámicos, ha permitido que los arqueólogos definan las tres fases de la civilización minoica como minoico antiguo, minoico medio y minoico reciente. Puesto que la madera y los textiles han desaparecido, los más importantes supervivientes en el arte minoico son la cerámica y la arquitectura palacial con sus frescos. Cuando hablamos de frescos, hablamos de pinturas, chicos. Dice, a partir de 1900, el inglés Arthur Evans excavó las ruinas de Gnosos, que era el Palacio de Minos, o de Laberinto, como ahí se hubiese estado la corte del rey Minos, y luego fue conocido como Palacio del Hacha, o del Hacha Doble.
porque se observa esculpida por todas partes en relieve o en bultos esa doble hacha a la cual muy probablemente se le daba culto. Todos esos edificios, junto con los primeros teatros, que eran semejantes a los posteriores de diseños griegos, que también ahí se descubrieron, pertenecen a los tiempos de mayor apogeo en la civilización minoica hacia el siglo VII a.C. y fueron destruidas por la invasión micénica hacia el año 1400 a.C. Acuérdense que aquí la parte del textil y de la madera, chicos, ya va bajando en cuanto a su uso para fabricación de cuestiones artísticas, ¿no? De estatuillas, de cosas decorativas, ya va a la baja. ¿Por qué? Porque ya empezaban a descubrir otros tipos de materiales muchísimo más duraderos. Todo lo que hicieron en textiles y en madera, eso se ha ido perdiendo con los años y no hemos podido recuperar gran cosa de eso. Eso está prácticamente, es un arte perdido en donde no nos queda mucha cuestión a la vista de cómo se maneja. Dice aquí que se empezaban a ubicar más en la cerámica y en la arquitectura palacial utilizaban la pintura más al fresco. Las ruinas de Gnosos, chicos, es un palacio que se le hizo, se llama o se conoce como Palacio de Minos, principalmente porque fue realizado para el rey Minos, que en estas épocas ordenó construirse pues su propia pequeña casita, como por ahí. Luego fue conocido como Palacio de Hacha porque tiene muchos grabados y muchas esculturas de esta hacha doble que ellos inventaron y que se hizo muy famosa y que, bueno, la pintaban y la ponían por todos lados porque se sentían muy orgullosos de su creación. Luego dice de los edificios que eran los teatros, muy parecidos a los que tenían los griegos. Y ahí es donde está el mayor apogeo de la civilización minoica. ¿Cómo nos damos cuenta de esto, chicos? Con las excavaciones y con las investigaciones nos damos cuenta dónde radicaban más las personas, dónde estaban más tiempo las personas, y a partir de ahí nos podemos dar cuenta como que a qué se dedicaban o qué les gustaba más estando en esta parte del minoico. Déjenme les enseño. Muy bien. Si nos fijamos, déjenme, les comparto pantalla acá a sus compañeros.
Este palacio, chicos, viene siendo el Palacio de Minos o el Palacio de Cnosos o el Palacio del Hacha o del Hacha Doble. Es conocido de todas esas formas, chicos. ¿Qué es lo que pueden ver en común en estas imágenes? En todas estas, ¿qué ven en común? ¿Una estatua? Ah, la estructura, ok. Los colores, ok. Las columnas. Ok. Este palacio, chicos, bueno, aquí se ve un poquito, las tomas son de un poquito más enteras. Este es el tipo de hacha que ellos dibujaban. Bueno, un poquito modificado, ¿verdad? Pero ese era el tipo de hacha que ellos modificaban. Pintaban Palacio de... Este es el palacio, chicos. Esto era el palacio del rey Minos antes de que surgieran peleas, pleitos, deterioros, que ya se estuviera cayendo, ¿no? Todo eso era el palacio para un rey, entonces, pues oigan, así como que malos en arquitectura no eran. Y pues obviamente después de todo, aquí podemos ver las ruinas de lo que viene siendo el palacio de Minos. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ir viendo. Por aquí me dijeron que habían como un algo, las columnas. Ahorita vamos a hablar sobre las columnas y vamos a ver la importancia. Vamos a ver la importancia que tuvieron la parte de las columnas con todo esto. Pero bueno, aquí podemos ver el palacio como que a escala y lo que realmente era. Las ciudades esas eran muy impresionantes también. Ok, vamos a hablar luego. El siguiente punto es respecto a la columna minoica ahí en su manual. Muy bien, vamos a leer lo que dice el manual en cuanto a la columna minoica. Dice, una de las contribuciones más notables de los minoicos a la arquitectura es la columna característica, más ancha en la parte alta que en la parte inferior. Se les suele denominar columna minoica o invertida porque la columna griega es más ancha en la parte intermedia inferior. El énfasis que crea una ilusión de mayor altura. Las columnas cretenses estaban también hechas de madera y eran generalmente pintadas de rojo, se elevaban sobre una simple basa de piedra y se remataban con un capitel en forma de moldura redonda de aspecto similar al de una almohada. Básicamente, chicos, los minoicos son especialistas en la creación de la columna. ¿Por qué fue tan importante la columna minoica o por qué le dan tanta importancia a la columna minoica? Porque fueron los primeros que hicieron la columna como invertida, chicos. Que si ustedes se fijan, es más delgadita de la parte de abajo y más gruesa de la parte de arriba. En cualquiera otra de las artes o cualquier otro momento que nosotros viéramos artístico, no se veía este tipo de columna. Prácticamente está yendo en contra de la naturaleza de gravedad, o sea,
Si nosotros tenemos algo muy delgadito abajo y algo muy grueso arriba, y todavía arriba le echamos un techo o algo así, ¿hay probabilidades de que se nos caiga? Va abajo, que se supone que es lo más delgadito. Ahorita vamos a descubrir ahí como el secretillo que tenían ellos, ¿no? Pero a simple vista tú lo veías así. Ojo, los griegos también son súper reconocidos por sus columnas. O sea, los tipos de columnas que hacían los griegos eran columnas hermosas y también muy resistentes. Aquí dice que estas estaban hechas de madera y estaban generalmente pintadas de rojo. Se elevaban sobre una como base o basa de piedra, que básicamente es esto que ven aquí ustedes. Esta basecita que está aquí abajo. Y ¿sí se ve el cursor ahí arriba? Y se remataban con un capitel en forma de moldura redonda. ¿Cuál es el capitel? Esto. Era de madera, sí. No, era madera. Y bueno, esta moldura en forma redonda era simplemente pues para darle vista, ¿no? Aquí te dicen que es como para darle un aspecto de una, que se asimilaba a algo como una almohada, ¿no? Una almohadilla por ahí redonda. Dice que la columna griega es más ancha en la parte intermedia e inferior, o sea, intermedia, inferior, ¿ok? De esta parte hacia abajo lo hacían un poquito más ancho, ¿no? Trataban de darle un poquito más de anchura a su columna y que esto creaba un efecto visual de simular que se veía más alto, ¿no? Si tú dejas una parte delgadita más hacia arriba y tú de repente volteas a verlo, como lo ves más delgadito, visualmente vas a poder captar como si esa columna fuera más alta de lo que realmente pudiera ser. Entonces, contribuciones, chicos, de los minoicos es la parte de la parte principal que ellos contribuyeron fue la de la columna minoica, que en este caso tenía esa peculiaridad. Aquí vamos a ver como que cómo estaba elaborada, ¿no? Dice que tenía que tener una base, que es todo esto que está aquí abajo, pero es la misma. Ay, quítate. No, pero sí es la misma. O sea, la distribución es la misma, solamente que aquí los minoicos hacían esta parte más delgadita. ¿Ok? Tiene la base, en donde hay un zócalo y hay un toro. Luego está el fuste, todo lo que es aquí la columna. Luego tienen el collarilo, el equino y el ábaco, lo que compone todo el capitel, que es la parte de arriba. Aquí está el truco que yo veo de los minoicos, chicos. Si se fijan, aquí en esta imagen que está por aquí, por ejemplo, no se alcanza a ver la base. La base la dejan enterrada. Si nosotros vemos, la base y el capitel son prácticamente del mismo tamaño. Son iguales, ¿no? Y la columna. ¿Qué hicieron los minoicos para que no se les cayera todo? Pues esta base era más grande. La base sí era igual a la parte del capitel, solamente que esta la dejaban enterrada y no se veía. Y como el fuste sí lo hacían un poquito más delgadito de la parte aquí de abajo, pues daban esa ilusión de que la columna era muchísimo más delgadita en la parte de abajo. Pero abajo de esa parte delgadita que tú veías estaba una base enterrada que prácticamente era la que estaba sosteniendo esto, muy igualitaria a esta otra parte que tenemos por aquí, por arriba. Entonces, sí era una parte importante el que ellos la hicieran un poquito más delgadita. Miren, aquí se alcanza a apreciar mejor. O sea, está notablemente más delgadita aquí que esta parte. Y esta basecita o la base como tal queda adentro de esta piedra, adentro de esto, y no se alcanza a distinguir. Que si el lugar es grande, que si las columnas son altas, pues miren, aquí hay unas cuantas personas que podemos ver para medir como dimensiones. Había otra imagen donde venían turistas, pero no la encuentro. ¿Se pueden visitar? Claro que se pueden visitar. Actualmente están abiertas. Miren, aquí hay unas personas
y pues para que ustedes midan como que de referencia a la altura que tenían estas columnas, los grosores y cómo estaban elaborados. Obviamente están, como son ruinas, chicos, pues no permiten como que los toquen o se acerquen tanto, porque es tanto riesgo para ellos como riesgo para el lugar, ¿no? De ser de que haya una columna o un visitante, pues hay que encargo, ¿no? Y pues obviamente también es para protección de las personas. Y pues como en todos lados, ¿no? Los museos no te dejan tocar las cosas antiguas. Me acuerdo que una vez fui a un museo y me traía vestido ese día y había una cadena y me agaché para ver lo que estaba adentro en la exhibición, sin yo tocar la cadena. Pero donde yo me agaché, el vestido con el vuelito pues se movió y tocó la cadena. Me metieron una regañada en el museo. Y yo dije, oye, pero ni siquiera, o sea, ni siquiera yo estoy tocando, solamente pues fue como que el movimiento de la ropa, sí, pero tenga cuidado. El señor tenía ahí como un mal día, yo creo. Me dio una regañadota. Ajá. Con puros legos. Aunque estuviera dentro de Sí se cayó. Es que son, sí, están bien chidas esas construcciones. y decían, encuentran incluso y ponían los legos de mar, el pingüino de ellas. Pues yo creo que por eso se ponen tan locos los guardias, porque sí han pasado accidentes con las obras artísticas. Estos eran los 3 tipos de columna que podíamos encontrar en el arte minoico, chicos. La más famosa y conocida, pues es un poquito la que tiene la parte redondita aquí arriba, más que nada esta. Y esta, la que está de rojo y la que está de negro son las que llegamos a ver un poquito más. Esta era el menor uso, pero también se utilizaba. Entonces, estos 3 eran como los estilos que tenían en cuanto a la columna minoica. Muy bien, vamos a... Déjenme desconecto. Ya, déjenme, les mando una nueva liga, chicos, a los que están en línea para que se conecten y veamos ya el otro tema de la pintura. Ahorita se las mando por el WhatsApp.